ahí estás, compañero. Hola, Seba. Buenas, ¿Cómo buenas. estás? Siempre estaba comentando aquí con la gente que se había conectado de este espacio que hay siempre desde que arrancas el vivo hasta que la otra parte se conecta, que hay como un espacio, hay un vacío. Hay Que que no pasa nada respirar. con el vacío, al final, porque todos también tenemos este tema, ¿no? Que parece que el vacío tiene que hacer algo con él y no pasa nada con sostenerlo. Qué bonito, qué guay. Estoy aquí Bueno, en Seba, honor a ti, ¿eh? En honor a vos hoy tengo el materí. salud. La tuya. Ahí a no sé cuántos, 10, 12 mil kilómetros de distancia. Qué ilusión. Bueno, gracias, Seba. Vamos a charlar un rato ahí. Continuar la charla que hemos tenido Exacto. con esta temática tan misteriosa y apasionante que nos mantiene vivos. Sí, bueno, por eso a mí me gusta también el nombre este con el que hemos puesto a la charla como la tecnología multiorgásmica. Para mí es como una declaración de intenciones en el sentido de, en realidad hablar en un lenguaje moderno, ¿no? Por decir tecnología parece que fuera algo limitado a lo electrónico, que no necesariamente, pero que tiene que ver con el cuerpo, ¿no? Y al final es un poquito esto, compartirnos, tanto vos como yo, un poco la experiencia y el trabajo que sobre todo haces tú con hombres y que de alguna manera yo también estoy arrancando y para mí quiero decirlo antes que nada que es un referente y estoy muy contento de tener este espacio aquí contigo, de poder charlar hoy aquí. Gracias, Seba. Un placer. De mi parte, muy contento de que cada vez seamos más, como te lo dije en nuestra charla, Mm, porque es súper necesario. Creo que es urgente, ¿no? En esto de los géneros. mm, Yo, mi observador es que las chicas se vienen trabajando hace mucho tiempo la ancestralidad de los círculos de mujeres y cómo se acompañan y cómo se asisten y cómo cuentan unas con la otra, con otras. Creo que eso escasea en nosotros, pero porque se nos lo ha quitado, digamos, culturalmente, ¿no? Que podemos solos y competir, ¿no? Entonces, ahí. hoy nos necesitamos Mm, y hay mucho interés, por más que no se vea, que no parezca y que el machismo está muy radicalizado últimamente, sí hay un colectivo de hombres que por lo menos saben que hay algunas cosas que no están buenas y después buscar los nuevos formatos o los nuevos paradigmas, este, tenemos que desaprender mucho, pero es un ganar-ganar, digamos. A la vuelta de todo mm. eso nos encontramos con una potencialidad y con un nivel de placer y de trascendencia muy importante. Total, total. Sí, me gusta esto de que traigas la palabra de potencia y de un poco de reconectar con el poder, pero desde un lugar sano, ¿no? Desde un lugar más genuino, que un poquito también es eso lo que nos pasa, yo creo, en general, bueno, ahora lo quizás por mí más que nada, pero como hombres que vamos un poco perdidos. Y yo creo que esto que acabas de decir de que las mujeres por diferentes razones se vienen observando y acompañando y trabajando mucho más que nosotros, a veces asusta un poco, pero yo creo que sería un error no intentar ponernos a la par de alguna manera, ¿no? Porque al final esto es entre todos, no es unos contra otros, sino que es todos juntos. Pues déjame que comparta que en esta charla que decías al principio de que tuvimos hace un par de días atrás para ponernos de acuerdo, justamente nos pusimos un poquito de acuerdo en tratar de seguir una línea, unos conceptos para no irnos aquí en una charla que sobre todo para la gente que luego se conecta y lo mire y le resulte utilizar los conceptos que traigamos aquí útiles, ¿no? Y teníamos como distintos bloques y el primero que me apetecía a mí abrir de alguna manera es uno que le pusimos por nombre como el cuerpo, esa tecnología olvidada. Y como para poder meternos en esto, a mí me apetece traer un tema que tú traes muchísimo, sobre todo últimamente, que es lo de el hombre multiorgásmico o multio, como pones ahí, yo creo que hay alguna experiencia que has tenido con el sistema. Pero me apetece preguntarte en concreto, ¿no? ¿Qué significa eso prácticamente, ¿no? ¿A qué nos referimos con el hombre multiorgásmico?
y por qué crees que de alguna manera hemos perdido ese conocimiento, ¿no? Y lo hemos olvidado. Quizás me apetece como darte pie a esto primero. Eh, bueno, temazo que me apasiona porque como yo cuento en diferentes conversaciones y demás, claramente me ha salvado la vida, digamos. Y no la vida en tanto física en este plano, sino mi vida vincular, placentera en su momento, ¿no? Ujú, A lo que voy es que gracias al maestro Mantak Chia, que trae un poco a través de su libro y esa obra que tiene ya varias décadas, creo, no sé cuándo salió en español, que trae todo eso ancestral, milenario a esta parte del mundo, nos abre un portal de posibilidades, ¿sí? Que viene a romper un poco con creer que el orgasmo es lo mismo que la eyaculación, que son dos fenómenos distintos que pasan casi en simultáneo. Entonces es como romper un poco esa creencia de que es lo mismo, ¿no? O como que de repente, ay, sí, yo tuve un orgasmo. ¿Por qué? Porque vi algo salir. No, no, no es lo mismo. Y tienen dos objetivos distintos. Está bien, no nos vamos a meter en profundidad en el tema. O sea, recomiendo ya leer el libro, muchachos, a interiorizarse en eso y sobre todo que requiere mucha práctica y también mucho desaprendizaje. Y nombro esto que a mí me vino muy bien porque en su momento, hace años, en disfunciones de mi sexualidad y de erecciones sobre todo, que iban desconectadas al deseo, mm, ¿sí? Y que, bueno, había recurrido o recaído en adicción al porno y en masturbación compulsiva, que estaba vacío, estaba totalmente drenado, mm. que no me quedaba energía para nada más en mi vida y ya había puesto en juego muchas cosas de mi relación en ese momento y demás. Bueno, cuestión, haciendo un resumen, gracias a entender esto, y miro para allá porque lo tengo acá en mi biblioteca, gracias a entender esto, Sí, esto recomiendo muchachos, fácil de conseguir, en PDF, léanlo. es muy Gracias a bueno, esto sí. yo dije, wow, me estoy como eh, es como un suicidio lento, digamos, energético. Y ahí Totalmente. fue como una revelación y bueno, empecé muy autodidacta porque en ese momento no había referente, no había información, no había tantas redes. Entonces fue como muy autodidacta y bastante solo porque no tenía con quién compartir esto hace 15 años casi. Bueno, cuestión que llega la pandemia y me animo a compartirlo y acá estamos. ¿Sí? Como un activismo. Y no solamente para coger más y mejor, como yo digo en los cursos, sino que ese es la punta del iceberg. O sea, arrancamos con eso, sí, aguante, Sí, pero todos los beneficios físicos, energéticos y vinculares, recobrar nuestra energía masculina, consciente, potente, eh, nos trae no solamente en la intimidad, insisto, sino en el bienestar de la vida toda. Salud, buen ánimo, buen humor, dirección a un propósito. Bueno, sí, es como por ahí. que te escucho hablar y me salen... Es verdad que tenemos como unos temas aquí, ¿eh? Pero yo creo que mejor si nos dejamos fluir porque creo que es más natural. Y has abierto ya que el primero es este, ¿no? Que te preguntaba un poco la diferencia entre orgasmo y eyaculación y todo lo que eso implica cuando de alguna manera al menos te lo cuestionas, pues ya con cuestionárselo ya creo que es una gran cosa. Y luego cuando empiezas a indagar, um, y sobre todo esto último que decías, creo que me apetecería mucho recuperar, que hacías referencia, claro, tuviste que hacerlo solo, ¿no? Por las circunstancias que te tocaron y como fue, cada uno aquí no puedes, esto no lo podemos modificar. Pero quizás sí que me apetece como si tienes ganas de indagar un poquito más en lo importante de me apetece llamarle tribu, de la compañía, del grupo, de estar acompañado, ¿no? No sé si tienes ganas, podemos hablar un poquito más ahí de lo importante que es y cómo ya el solo hecho de abrirnos a compartir esto con otros hombres, ya per se ya es algo potente, ya es algo que te abre un mundo nuevo, ¿no? Y es un primer desaprendizaje. No sé si quieres compartir un poquito tu perspectiva de ahí entre el hacerlo solo
que no necesariamente hay que hacerlo así, y el hacerlo acompañado, ¿no? Con otros hombres. ¿Cómo lo ves esto? Hermosa pregunta y profundamente importante, porque puedo, o sea, puedo decir con cierta autoridad, con mucha humildad también, que a través de estos más de 5 años de dar talleres y demás, yo he aprendido muchísimo también. No es que yo soy el que sé y los otros no, siempre aclaro eso, pero a tu pregunta voy a algo puntual para usar bien el tiempo. Dos Ujú. cuestiones, dos cuestiones. Por un lado, creo que, bueno, nuestra masculinidad está, creo, ¿no? Como que con el vínculo con nuestros referentes, no hemos tenido mucha charla con papá o con algunos Ya, tíos. O, ya, digo, estas charlas de sexualidad no se dan y aprendemos los ponchazos en la adolescencia, en la pubertad, cuando vienen esas primeras oleadas hormonales y empezamos a aprender solito y ahí llega el porno y no se comparten mucho. Entonces aprendemos mucho solo, sin referencias. ujú, ¿Sí? Y eso nos lleva a este segundo punto, que por ahí tener instancias de compartirse con rondas, con círculos, que es lo que pasa en mis talleres, digamos, al final se comparte teoría, yo comparto esto, ejercicio, teoría, método y demás, pero te puedo asegurar que lo que más se rescata es poder conversar y ser escuchados y escuchar otras experiencias que ujú, son en un punto similares y también por otro lado cosas que viven otros compas que nosotros no y nos amplían el abanico de perspectivas y de experiencias. Entonces, eso es lo que termina siendo sanador, ¿sí? Escucharnos, compartir, che, ¿sabes que me pasó una vez esto? A mí también. Entonces uno deja de sentirse solo y creemos que nos pasan las cosas a nosotros y nada más. Eh, no solamente para apapacharse y decir, ah, sí, yo también te entiendo y tal, sino cómo a través de validar esas experiencias, quizás atravesadas por abusos, traumas, que sucede mucho, o hasta incluso nuestro propio machismo de no consentir a nuestras parejas, ¿viste? Sucede cositas, nuestro historial está ahí teñido de ciertas cosas, pero que también va cambiando con la cultura social contemporánea. ujú, ¿Sí? No es lo mismo hace 10 años tener esta charla que hace 20 años. Bien, bueno, entonces a tu pregunta es fundamental poder abrir conversación con otros compas, ¿sí? Y ahí intercambiar saberes. Eso es lo valiosísimo. Eso es, yo lo atesoro y tengo mis cuadernos llenos de notas que van amplificando un poco la propuesta. Pero sí, sí. es importantísimo. Quizás me apetece complementar aquí lo que estás diciendo para aquellos hombres que nos miren, nos estén mirando ahora, nos miren luego, de animarse, ¿no? De que no, que es verdad un montón, porque está todo muy teñido de un juicio, de una moralidad, ¿no? Parece que ya el hecho de decir energía sexual, ya mucha gente ya le pone la piel un poco o le dispara cosas muy concretas, ¿no? Esta asociación que tenemos uno a uno con todo eso, y que es muy necesario, y que no nadie, ¿no? Que nadie está solo, por decirlo de una manera, que hay mil maneras, que puede ser esto que dices de círculos es una, pero también que los hay presenciales, que los hay también online para las personas que a lo mejor, bueno, no pueden o les apetece más un formato online porque es muy concreto, se sienten más protegidas así, lo que sea, cada uno lo suyo, pero que sigan un poco el impulso de alguna manera, ¿no? La intuición esa, pero yo creo que es importante, es súper importante buscar, no es ayuda, sino simplemente buscar compañía, quizás la palabra es más compañía en este caso. Sí. Sí, y acá, permiso, para Sí, no, no, aportar, tranquilo, si no. aportar algo. Eh, Como gajes del oficio, para quienes hablen en espacios así, también hay que lidiar un poco con ese rasgo masculino de, Mm, primero el prejuicio. Voy a tirar dos cosas con las que también he ido aprendiendo a lidiar. Primero el prejuicio de que juntarse entre hombres a hablar es de gay, de homosexual, y si fuera así, ¿cuál es el problema? Y un poco el miedo a que se ponga la masculinidad en juego, ¿no? Es decir, cosa que hablar de sexo me excite
o otro se excite conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué hay con eso? ¿Qué hay con eso? Sí. Y encima en algo online, digamos, que hay distancia, uno apaga la pantalla y ya, pero ¿qué hay con eso, no? Entonces hay mucho prejuicio de, no, acá se juntan a hablar entre homosexuales, digamos, ¿no? Como que se cachondean entre Homosexuales ellos. reprimidos, ¿no? Homosexuales reprimidos, porque también hay que estar en la coletilla esta también, ¿no? Y quiero decir algo, los hombres homosexuales con los que he tenido contacto en el programa, te juro, ha sido tan enriquecedor, ¿sí? Porque se traen así, de decir, che, mira, yo me gustan los hombres, me apuesto con hombres y un poco es el mundo de este mundillo es así, 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 que no cambia mucho en ciertas cosas y es como, wow, uno se complementa, termina aprendiendo. Y hay un código de respeto y de confidencialidad. Afortunadamente nunca, nunca hubo un agravio, una falta de respeto. Pero bueno, ese es el primer prejuicio. Y lo otro, con lo que hay que lidiar también, es claramente por ahí hombres que le gustan hombres y que se cachondean con este tipo de charlas y que se desvirtúa bastante rápido, ¿no? Como para pajearse, básicamente. Acá entre nos, Sí, sí, está sí, bien sí. ese. Pero te puedo asegurar que se limpian solos, digamos. Como que, ah, no, acá no se están pajeando entre ellos. Chao, me voy. Total, sí, sí, estoy muy de acuerdo con todo esto que dices y en mi experiencia personal al menos acompañando círculos aquí en Barcelona, coincido contigo plenamente y muchas veces de vuelta es, porque al final todo lo que vemos en el otro es, bueno, es un poco la teoría, ¿no? Que todos la sabemos, pero todo lo que vemos del otro es un poco no, mucho el reflejo de lo que tenemos dentro y no nos atrevemos a mirar a los ojos. Y sí, puede aparecer el juicio, puede aparecer el prejuicio, puede aparecer el miedo, pero de eso se trata, ¿no? De mirarlo, de mirarnos a los ojos y de esa manera vernos, porque al final yo creo que este es lo bonito del trabajo entre hombres. Me apetece como un poquito volver a la tecnología multiorgásmica del cuerpo y hablamos un poquito al principio entre la diferencia orgasmo-eyaculación en cuanto al hombre. Y quizás me apetece indagar un poquito más ahí, ¿no? ¿Cuál es para ti el mayor malentendido que hay entre estos dos conceptos, orgasmo y eyaculación? Y basado en tu experiencia, el trabajo que llevas ya de años acompañando a hombres, ¿cómo invitarías a empezar a separarlos conceptualmente o, bueno, incluso prácticamente, ¿no? Bueno, la diferencia es sustancial. Primero porque los objetivos son distintos. La eyaculación básicamente es eh, el impulso del cuerpo a emanar, emitir, ofrendar, como les digo yo, su néctar, el cual lleva dentro millones de semillitas con el objetivo de procrear. ¿Sí? Entonces ahí viene la gran pregunta, che, para hacer el amor y o sentirse satisfecho, ¿es necesario eyacular siempre? No sé, Ujú. lo pongo en duda, ¿sí? Que es muy distinto a la ciencia, digamos, del orgasmo, o la función del orgasmo, como dice Reich, que tiene un universo absolutamente enorme, expansivo y multipropósito. El orgasmo puede empezar a sentirse desde antes del tacto, ¿sí? El orgasmo puede sentirse minutos y horas después de una eyaculación, por ejemplo. Una Entonces, a mirada, saber, ¿no? Una mirada. sí, a saber es que son dos cosas distintas y se pueden disociar. O sea, desde ya hacia lo pragmático, yo por ahí hablo creyendo que se sobreentiende y sabemos que es un universo que siempre es nuevo para muchas personas. Se puede disociar. ¿Qué significa? Que vos podés tener un orgasmo sin eyacular. Como también puedes tener una eyaculación sin orgasmo, ¿sí? Que se llama anorgasmo. Entonces, con esa premisa, con ese objetivo, al momento de hacer el amor con uno mismo o con otra persona, es buscar diferentes dimensiones o etapas del orgasmo. El orgasmo no es uno solo. No es que es un pico y ya. No, podés ir sintiéndolo, sube, baja, pega un subidón, se mantiene en el día, ¿no? Entonces, esto del multiorgasmo puede ser que en un encuentro íntimo puedas tener varios, pero también se contabiliza, por decirlo así, hasta incluso en diferentes encuentros. Es muy distinto, con suerte, ¿no? Estás en pareja,
en la etapa de luna de miel, donde uno tiene mucha actividad íntima. Ponele que todos los días, bomba, bomba, y tenés la chance de orgasmar y eyacular todos los días. Bueno, es muy distinto a tener encuentros y darle bomba a bomba y que vos eliges eyacular. Hoy sí, mañana no, pasado mañana no, y a los 3 días sí. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Que uno al conservar esa semilla, al conservar ese néctar, no le dice al cuerpo que tiene que seguir generando y no hay una pérdida energética importante, ¿sí? O sea, la eyaculación se le llama coloquialmente la pequeña muerte. Viene el periodo refractario, lo damos todo, el cuerpo lo da todo para entregar ese polen, esa semillita, y después ahí venimos cansados, con apetito, baja el deseo, no queremos saber más nada. Entonces, si de repente podemos hackear el impulso eyaculatorio a través de fortalecimiento del suelo pélvico, respiración, ¿no? Hay diferentes técnicas más duras del cuerpo, y poder hacer el amor, poder orgasmear y quedarse con eso a discreción. No se trata de nunca más, sino, che, elijo. ¿Elijo cuándo? Elijo, sí, me gusta la palabra que traes aquí de elijo, ¿eh? Porque, bueno, de ahí un poco el nombre que le he dado al movimiento, ¿no? Lo que propongo, esto de soberanos, que para mí esta es la soberanía, ¿no? Como Sí, elegir a conciencia, ¿no? Estar ser muy consciente, ¿verdad? No se me ocurre mejor palabra en este momento, de qué implicaciones tienen ciertas decisiones y qué dejo en cada una de esas acciones y elegir soberanamente, ¿no? Conocimiento de causa, serme dueño de esto, esto es mío y yo decido dónde lo pongo, dónde no. Sí, tal cual, es esto. Yo creo que ahí hay una gran, un gran poder que no, del cual no somos conscientes. ¿Eh? Y, bueno, podemos entrar en teorías conspiranoicas o como lo que sea, pero da igual, esto para mí es irrelevante. Para mí el trabajo está en darnos cuenta que tenemos este poder. Y parte de la semilla inicial es poder disociar esto, primero conceptualmente y después a través de la práctica. Yo creo que aquí es importante, para mí es súper importante, tú lo decías al principio, lo de la práctica, ¿no? Porque podemos leernos 1000 libros, pero esto lo tienes que vivir, porque tú tienes, cada uno es un viaje, cada uno es una manera de conectar con su cuerpo y descubrir en qué momento hay como un despertar físico, ¿no? De nuevas sensaciones, pero también hay un tema de desaprender que es pura y exclusivamente mental, de que no empiece una carrera como un conejo, y tac, 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 hasta la zanahoria, y hasta que no llego ahí no paro, ¿no? No, todo esto es un descubrimiento, ¿no? Dejar de ir dejar de, un poco yo muchas veces digo, cambiar, el tema aquí no es llegar, sino ir, ¿no? La magia está en el ir, no en el llegar. Y bueno, sí, es un viaje. Yo creo que es un viaje de cada uno, pero que es necesario. Yo creo que es necesario. Y a medida uno va creciendo como hombre, en todo sentido, no solo a nivel de biológicamente de edad, sino también con experiencias y en conciencia, yo creo que se te abre un mundo es impresionante. Estoy contento de ver que cada vez hay más gente un poco conectando con esta idea, ¿no? Y que somos más los que nos vamos uniendo para esto. ¿Eh? sí. Sí, sí, es paradigmático el cambio, porque encima, digamos, en términos más del taoísmo, esto Mm. es una rama. Y digamos, de vuelta, yo por ahí hago mucho hincapié en esto de que sí, todos queremos sexualidad, es rico, venimos de un orgasmo, venimos de un polvo, ¿está claro? Es creatividad pura. Entonces, no es solamente para follar más y mejor, sino que eso aporta salud, creatividad y longevidad, ¿sí? Nosotros los varones, digamos, tenemos esta capacidad de ser fértiles los 365 días del año. Y Todo el tiempo. uno todos los días se drena, está entregando millones y millones y millones de semillitas, que distinto Potencial sería, selectivo. claro, y con movimiento, todo ese movimiento genera energía. ¿Qué pasaría si uno se le conserva un poco? No como egoísmo, no como, che, esto es mío, no te lo doy, sino como, elijo, elijo, me lo quedo.
¿Y qué hago con eso que me quedo? Porque después, en el momento de aprender, sobre todo en las primeras prácticas, claro, uno queda como, claro, me hago un autotoque o hago el amor. Y no, ¿qué hago con esto, no? Como que necesito sacármelo de encima, Ese es ¿no? el tema, que no estamos acostumbrados a conectar con este poder y tomar conciencia de que está ahí para nosotros y que nosotros decidimos, que nosotros tenemos el poder de decidir, ¿no? Esto es un cambio de paradigma total, sí, 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 sí. Sí, sí. Y esa energía que queda, digamos, creemos que se deriva o se deposita siempre en la sexualidad. Y no es así. ¿Qué pasaría si con esa energía uno puede proyectar cosas, crear cosas, mm, cultivar el cuerpo y la salud, hacer ejercicio, ¿no? Es como un combustible. Ah, Pero claro, el momento de aprender, el, el cambio de chip lleva su tiempo, su inercia. Ahora, cuando uno consigue ese hábito, creo que no hay vuelta atrás. no, para nada. No, no solo no hay vuelta atrás, sino que incluso tienes, bueno, yo creo que esto, bueno, me aventura a ponerlo en tu boca, pero tienes como casi la obligación de esparcir la palabra, no sé cómo decirlo, ¿no? Decir, joder, es que esto es por aquí, o sea, que he descubierto algo que que quiero compartirlo, ¿no? Porque no me lo quiero quedar para mí, es así, es que es así. Sí, sí, como yo le digo a los muchachos, como que uno se apasiona con esto y sale como a evangelizar, ¿viste? Eh, Bueno, es un a poco militar así. la causa. Bueno, es así, ¿no? Sucede con cualquier idea, supongo, con cualquier cosa, pero bueno, en este caso en concreto, siempre es una cosa tan eh, simple, no por ello muchas veces digo simple, no necesariamente fácil, porque requiere esfuerzo, requiere que conectes con y aquí podríamos salir otro tema, ¿no? Pero conectes con tu masculino de dirección, de compromiso, de trabajar y de disciplina, ¿no? Yo creo que esto es importantísimo para poder abrir esta caja del tesoro, pero una vez que la tienes abierto es que no hay vuelta atrás, es que es así, que te escucho hablar y me sale también como compartir quizás cuando haces ese chip en tus relaciones, en intimidad con tu pareja, al menos a mí personalmente me pasa que ha sido todo un viaje, pero hasta que te hace clic y dices, joder, es que aquí no es que tengo que acabar nada, ¿no? Bueno, acabar, bueno, tiene más sentido igual en Argentina que aquí en España, pero terminar algo, sino que igual es al contrario, incluso si puedes atesorar todo esto que ha pasado, que está pasando ahora, pero y ya está, y lo dejamos aquí, tú te quedas con esa semilla, te quedas con esa energía, pero también te quedas con las ganas o sea, sigues viendo a tu pareja en este caso, a mí me pasa todavía más guapa que antes, ¿no? Más bonita, más atractiva, y se genera toda una tensión un baile tan bonito ahí, es tan guay que si no entras en lo suelto, porque esta energía no sé qué hacer con ella, no la puedo sostener, pum, la escupo y ¡pum! La pequeña muerte esa que decías referencia y me desconecto, ¿no? Joder, y es tan triste morir ahí, cuando en realidad la magia está del otro lado de alguna manera, ¿no? Bueno, no sé, ahora me ha salido como Sí, compartir una experiencia personal, pero creo que es ahí, ¿no? Es un poco eso. bueno, Por tratar de transmitir un poquito también la sensación a quienes nos miran del otro lado. Mm. sí, permitime, gracias por ese testimonio, porque sí, y como para darle un poco de sentido, tiene que ver con que si nosotros como varones nos estamos drenando todo el tiempo, ¿no? Como Mm. esa, hasta incluso a veces entre la masturbación y demás, es sin pensarlo, es simplemente un hábito, ¿no? Como comer Total, algo. Entonces, digo, sí. cuando nosotros entramos en este ejercicio, en este hábito, en esta nueva filosofía, hasta incluso política interna, ¿no? En esta soberanía del vigor, como tú le llamas, esa energía que uno conserva, no es que se conserva y listo, sino que se va refinando, se va depurando, y hasta incluso nuestras feromonas se activan, nuestra piel cambia, nuestro olor, ¿no? Uno se pone como más vital. Y eso, Tu cuerpo cambia, es que es así. y eso al género que elijamos, también puede ser que atraigamos varones si nos gustan, pero digo,
Hablando un poco demasiado. también, yo todavía soy hetero, así que con mis compañeras que han sido mujeres, digo, Ujú. cuando uno se cultiva, se cuida, se nota y genera una atracción y genera un magnetismo que también es importante ser consciente para no utilizarlo como manipulación, ¿sí? Uno se pone más atractivo, entonces se retroalimenta. Claro que vas a ver más guapa a tu compa si tú estás cuidándote, estás ejercitando, estás como, ¿sí? Ella aporta su energía, ella pone sus aguas femeninas y nuestro fuego se... Entonces, por eso digo que es un win-win, es un ganar-ganar. Si de repente Total, un varón está si está drenándose, no termina de depurarse y siempre está como debilucho y todo curcuncho así, ¿qué atracción va a generar hasta en la vida? No en las mujeres, sino en los proyectos, la vida, el dinero, ¿sí? Es muy interesante todo lo que sucede. total, total. Y quizás me apetece aquí, estamos entrando, comentando cada uno desde su punto de vista. ¿Qué te parece? Te invito a igual a comentar, no sé, tres o cuatro, bueno, las que sean técnicas o entrenamientos, sin entrar quizás súper en el detalle, yo creo que de alguna manera lo has mencionado, ¿no? Igual el autocultivo, el autotoque, ¿no? Podemos incluso decir la masturbación, pero no la masturbación como hemos entendido desde el punto de descarga, sino el punto de buscar esa separación entre orgasmo y eyaculación y un poco el autodescubrimiento en general. No sé, me parece como adecuado quizás mencionar alguna cosa puntual, física, de respiración también. A mí personalmente son técnicas que también me agradan. ¿Cómo, en tu experiencia, cuáles ves que igual serían como tips para quienes nos están viendo del otro lado puedan empezar a tener una pequeña idea de lo que hay del otro lado, ¿no? Sí, cómo no, claro, claro que sí. Por un lado, sin entrar tanto en detalle, es poder abrirse a la posibilidad de que podemos orgasmear sin eyacular. O sea, un cambio de mentalidad. Que eso también requiere un desafío a las compañeras, porque a veces Oh, cuando no ven eso, la se creencia siente, está en que no lo saben. sí. Ojo ahí, ¿sí? Si uno de repente, no sé, si uno elige, es muy distinto a que sea algo contingente de que, no llegué, no puedo, lo que sea. Bueno, un cambio de mindset, ¿sí? Que es un cambio cultural, hasta incluso social. Eh, Claro. y lo segundo, sí, como para ir hackeando el cuerpo, porque acá el tema de la retención seminal requiere, y parafraseando el título de este vivo, entender, conocer, cultivar y desarrollar la tecnología del cuerpo, ¿sí? Y esto se basa básicamente en dos o tres aspectos. Por un lado, importantísimo, el suelo pélvico. Yo vengo estudiando hace años, hace un par de años, no hace mucho, que el suelo pélvico para mí termina siendo como el gran órgano sexual, porque contiene Total. todo, todo. Nuestros genitales no es solamente el pene y los huevos, no es lo que se ve por fuera. Por dentro, y te diría que hay muchas cosas más que lo que se ve por fuera, que están en juego al momento de la intimidad, de la sexualidad, y que no le damos pelota, no le damos interés. Entonces el suelo pélvico es todo un sistema ahí que contiene todo y que claramente, para ir al meollo del tema, la contracción del diafragma urogenital, ¿sí? De los Kegel, eso es lo que nos permite la retención, que es el mismo sistema muscular que es el que al bombear, entonces desarrollar esa musculatura, ¿sí? Generar ese tono muscular y que tenga la fortaleza para la retención a discreción cuando querramos, tanto Mm, como cuando querramos soltar eso y que se vaya, que sea con toda la fuerza, hermoso, mm, es importante. Ya sea con elongación, contracciones, con ejercicio de fuerza, ¿sí? Está todo interconectado. Bien. Y por otro lado, la respiración también siendo crucial, que es algo que me resistía a aprender y gracias a la práctica, la respiración es fundamental porque no solamente Eh, bueno, es un ejercicio vital, no dejamos de hacerlo nunca, pero hacerlo a profundidad, diafragmáticamente, ¿no? No solamente, bueno, nos relaja, nos conecta y demás, sino que también el diafragma actúa desde arriba en el suelo pélvico.
Entonces se arma como una combinación de sistemas que todo, como bien usado, se hace un combo ahí increíble para, no solo, igual, insisto, no solo para la retención cuando querramos hacerlo, sino para el movimiento. Estamos acostumbrados a que sea lineal, recto y rápido. ¿Qué pasaría Necesario. si es, Sí, sí. sí, eso? Y luego, gracias a todo eso, sí poder gozar de la parte energética. Acá hay una técnica que se llama la gran aspiración, que cuando Mm, uno llega al orgasmo, bueno, ¿qué hacer con esa energía, no? Como subirla, sublimarla y catalizarla, evaporarla, traerla a todo el cuerpo, ¿sí? mm. Y esa es la parte energética, que se abre después a la parte espiritual, y ni hablar si nos compartimos con alguien con los mismos códigos, se hace ahí una Cultivo, alquimia. cultivo Sí, dual, sí, sí. alquimia sexual. Sí. Entonces son varios pasos, ¿viste? Son como etapas. No, no, no secuenciales, no es que tienes que cumplir con algo y luego pasa el siguiente paso, sino que uno lo va sintiendo y percibiendo. Y te digo, ya el coito básico de erección, penetración, eyaculación, ya sabe a poco, sabe a poco. Ya no hay vuelta atrás, se lo Porque, decías hace un rato y estoy completamente de acuerdo contigo, no hay vuelta atrás. No, no, que no hay comparación. Pero claro, todo parte de esta, pero para mí vuelvo un poquito al principio, orgasmo, eyaculación, dos cosas diferentes, porque incluso a mí me ha pasado también, y a mí personalmente, y veo muchos hombres y en parte yo creo que el libro al que hacemos referencia, uno de los que hacemos referencia al principio, el del hombre multiorgásmico, a veces se presta un poco a la mala interpretación o a una interpretación muy rápida, muy superficial, en la que nos quedamos con la idea como hombres de que multiorgásmico es sentir todo lo mismo que siento en el viaje que hemos hecho toda nuestra vida de alguna manera, en donde justo con el orgasmo va la eyaculación, y queremos que se repetir esa explosión una y otra vez, ¿no? Y quizás me apetece un pelín abrir aquí esto, porque siento que a veces eso se generan confusiones ahí. Y el viaje para mí es entender y descubrir y aceptar y, bueno, no sé si aceptar, sino conectar con la sensación de que un orgasmo puede ser simplemente sentir una energía que te circula por el cuerpo de una manera que no puedes explicar. De hecho, yo creo que es imposible poner un orgasmo en palabras, ¿no? Y que no es con escupir. Y para mí esto es como muy clave. Yo creo que porque muchas veces, y a mí personalmente me pasó al principio, haciendo aquí quizás un testimonial de vuelta, de pretender que era, joder, lo que ya hago, pero era multiplicado por 20. Y con esa expectativa, ¿no? Bueno, al menos a mí, después termina siendo mucho más, pero has de estar abierto a que sea mucho más y no pretender que sea eso que ya conoces multiplicado por X, ¿no? Esto yo creo que, como me apetece traer este ángulo, porque siento que a más de uno, por lo que hablo y me llega de muchos hombres, es como la expectativa inicial. Multiorgásmico, joder, es lo mismo que hago multiplicado por 10. Y no es necesariamente eso literal. En realidad sí que es multiplicado por mucho más, pero has de permitirte ver que es diferente, ¿no? sí, 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 a ver, sí, 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 coincido. Puede ser eso, pero puede ser, o sea, multiplicado por X se puede dar siempre y cuando uno cultive esa presencia y esa conciencia. Y con tiempo, puede llevar años a veces, Y ahí ¿sí? das con Lo la que, palabra clave. Me encanta que hayas dicho la presencia, porque esa es otra gran olvidada por completo en el típico me excito, se me para, la meto, pum, 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 y me corro, ¿no? Acabo. La presencia, ¿no? Es lo que está pasando aquí, en este momento, ¿no? Y tú hacías referencia a todo el sistema urogenital y los órganos, ¿no? De la anatomía. Y yo creo que incluso podríamos también meter como un órgano que forma parte de todo el placer, esta parte de aquí arriba, que lamentablemente también es una parte en la que tenemos que trabajar y reprogramar, ¿no? En muchos sentidos, en el sentido de desaprender, pero te das cuenta que cuando
cuando sueltas toda pretensión, cuando sueltas toda peli o reproducción de alguna peli porno que hayas hecho y te es excitante y te centras en lo que está pasando ahora, es que puede ser lo que decíamos, que igual que una mirada de tu pareja, tu chica, tu chico, con quien sea que estés y estés teniendo placer, te, ¡pum! te hace llorar o reír, o, ¿no? Y eso es un orgasmo también, ¿no? Sí, sí, sí. Nada que agregar. Me hacía sentido esto de la terminología que usamos por acá, por allá y en otros lugares al momento de, bueno, De lo de llámese acabar, correrse. acabar, me corro, correrse, terminar. Digo, como también el idioma, o sea, el lenguaje nos constituye, nos crea. El O sea, me infinito. corro. ¿De dónde? ¿De dónde me corro? No, no, acabé. ¿Qué acabó? No, no acabó nada. No, no te corres. Quédate, ¿sí? Continúa, ¿sí? Es muy distinto. Digo, es como una nota, un comentario de color, no hace falta No, no, pero me gusta. pelearnos Pero, con eso. Y luego lo que decías esto del orgasmo, sí, un aprendizaje interesante es que, tal como por ejemplo la eyaculación se puede medir, no sé, la temperatura, cuántos mililitros, a qué distancia, ¿no? Como cositas. El orgasmo no es mensurable, digamos. Uno puede sentir mucho más, menos y demás. Y sobre todo pasa dentro. Y más en otros planos, en otras dimensiones desconocidas. Cuando orgasmea una compañera, está bien, la vemos que se retuerce ahí, está como, pero si estamos en esa presencia, en un idioma más sutil, nos puede atravesar su orgasmo, es que ¿sí? acabas de, total, total, me encanta, acabas de traer este punto de no sé, me viene como esta reflexión como disparador, ¿no? De si es hacia adentro o es hacia afuera, ¿no? Que también hay mil cosas escritas al respecto como juegos de palabras, ¿no? Con lo que nos ocupa ahora hoy del hombre, ¿no? De que no es hacia afuera y hacia abajo como estamos acostumbrados, sino que es hacia adentro y hacia arriba. Yo creo que es un punto súper relevante este de la presencia te pone, o sea, te centra en ti, y que no quiere decir que pasas del otro, ¿no? Como decía acá, que te da igual el otro, que no tiene nada que ver, es como abrazar lo que hay y no pretender generarle al otro cosas o que el otro te las genere a ti, pero que sin embargo se da si eres capaz de estar en esa presencia, ¿no? En ese lugar Sí, de aceptar lo que está pasando sin pretender más, sin irte aquí a la peli y que sea lo que me estoy imaginando que quiero que sea, ¿no? Mm. totalmente. Bueno, yo creo que ya estas, a veces por ahí yo tengo como teorías propias, pero digo, y estoy en esta elaboración con otras charlas y demás, que creo Sí, que en términos de energía masculina y femenina, llámese yin yang, claro. eh, en la tarea que tenemos, por lo menos en esta época y con los desafíos que nos traen las compañeras también, de pedirnos una intimidad más suave, con más tiempo, ¿sí? Porque su naturaleza, hasta sus El agua, genitales se preparan el agua, sí. más, más, en otro tiempo, ¿no? Más lento. Nosotros de repente en 30 segundos, un minuto, ¡pumba! Ya estamos con una erección ahí consumada, porque necesitamos menos sangre para eso. Las compañeras necesitan más tiempo, entonces nosotros queremos ya. Entonces, ellas nos permiten aprender otros modos. Por lo tanto, digamos como que nosotros conectar más con ese yin, con esa agua, con ese ritmo. ¿Sí? Creo que es el aprendizaje que tenemos ahora. Que no significa perder, o sea, o resignar nuestra potencia de fuego, sino que sea más gradual. Porque, decime si no, a las chicas, sí, todo bien, lo tántrico, lo suavecito, pero allá arriba, cuando está todo hirviendo, dame con de todo. Dame Y está sí, bien, sí, ¿cómo le llaman aquí en España? Dicen el empotrador sensible. claro, Esto es lo que pero es les muy pone. distinto, pero es muy distinto Sí, que ese empotrador empiece de 0 a 100
¿sí? Cuando su cuerpo no está listo, cuando su sensibilidad, su confianza, a que sea más gradual y de a poquito, más leña al fuego, cosa que ya cuando las compañeras están para eso, nos avisan, su cuerpo nos dice, sí, ahora sí. Y poder ir jugando también, no es que siempre hacia arriba, sino Claro, no, salir es un que rato, tener la vida, cambiar, sonreír, respirar un rato, bajar los decibeles y ya. Entonces ahí es donde se hace multi eh, sí, experiencia, ¿no? sí. Soy una maestra, podría decir que ella dice que las citas de relaciones sexuales no deberían ser más cortas de 3 horas, no deberían durar menos de 3 horas, ¿no? Sobre todo al principio Ujú. cuando no, cuando estás muy en esto, que ahora toca, pim, pum, pa, pa, que en 3 minutos fuera, ¿no? Y te pierdes de todo, de hecho, nada, sí, te descargas y, bueno, te pierdes a ti mismo, de hecho, literalmente. Que es permitirse eso, ¿no? Que es el desafío, yo creo, como hombre, de poder sostener, ¿no? Me gusta mucho también esta palabra, este concepto de poder sostener eh, a la otra energía. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, da igual, pero ¿no? Entrar en ese lugar bueno, los taoístas me gusta mucho, ¿no? Esta analogía que hacen entre el agua y el fuego y cómo, ¿no? El Sí, agua, la mujer o lo femenino, hasta que llegue a una temperatura caliente, pues no se calienta así. Bueno, así hay igual cocinas de inducción que va más rápido, pero en general requiere un tiempo, ¿no? El agua, lo femenino requiere tiempo para calentar y también, yo creo que no es menor esto, requiere tiempo para enfriar, ¿no? Porque sí, puede llegar a ese punto cúspide y luego es que se acaba y pum, se corta y me doy media vuelta o me fumo un cigarrillo o lo que sea. Entonces, como hombre, aprender a que tu fuego, que es una cosa que es explosiva, ¿no? Que tú puedes, lo que decías, en 10 segundos la tengo lista para el servicio y escupo y me muero. Entonces, aprender a compasar unos con el otro es increíble, ¿no? Hay mucha magia y hay mucho terreno por descubrir. Sí, sí. sí. Y Mm, así como hablamos de tecnologías del cuerpo, que tiene unas metáforas preciosas, el cuerpo, mm, hablando de esto, continuando con lo que decías, nosotros, al ser eso, una energía fuego, que estamos listos en pocos segundos, mira qué interesante que nuestras aguas, llámese nuestro líquido preseminal, la sustancia que lubrica y que tiene sus feromonas y bueno, y también prepara un poco el pH ahí de la zona y tal, tiene muchas funciones biológicas, pero digo, ¿cuántas veces hemos nosotros incurrido o bien en un autotoque o en una penetración muchísimo antes de que esa agüita primera salga? ¿Se entiende? Entonces, si nosotros podemos saber que hay un ritmo natural, digo, a ver, para hacerlo más simple, la próxima vez que estén en un autotoque, claro, o en un encuentro íntimo, ¿por qué no mm, esperar que esté ahí un rato? Va mm. acá, espera. Y cuando ya se prepara con sus agüitas, es como, es muy distinto, que ya tiene su propia lubricación y demás. ¿Sí? Es muy distinto, es muy distinto. Que no sea tan seco, ¿se entiende? Sí, sí, Entonces, sí. ese tiempo, no sé, y eso es según el grado de excitación. Y ni siquiera hay veces que uno está, sobre todo con su compa y demás. A mí me pasa que me gusta mucho estar en lugares sociales tensionando y deseando, ¿viste? Qué sé yo. Claro, ¿No? La seducción. ya desde ahí empieza mi experiencia íntima. No cuando vamos a la casa y nos vestimos. No, 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 ya uno ya viene, pues eso es muy distinto. Nosotros queremos hacer todo rápido. Estar ejecutado antes, sí, sí. Total. Que me sabe, pues estoy viendo ahora el tiempo aquí, no sé cómo se han ido 55 minutos de charla casi. Todo. Es increíble, pero bueno, solo para no hacerlo mucho más largo tampoco, yo creo que me atrevo a decir, me aventuro a ser el primero de varios, porque creo que estaría muy guay continuar estas charlas. Creo que hay mucha tela por cortar. Ah, em, pero sí quizás como ir tratando de apuntarnos hacia un cierre hoy de todo lo que hemos hablado, de la tecnología multiorgásmica, ¿no? de lo fisiológico, de lo anatómico, de lo psicológico también.
Eh, Me apetece preguntarte como si alguien, alguno de los que nos está escuchando, nos va a escuchar luego, le genera curiosidad, le genera intriga, ¿no? Como, no sé, igual le suena muy lejano y no sabe de qué, ¿no? ¿Qué, por dónde podría empezar? Yo creo que, bueno, le hemos dejado las pistas, pero como para hacer un sumario, ¿no? Un resumen ahora, ¿por dónde por dónde te apetece a ti decirle, mira, empieza por aquí? Es una pregunta retórica, lo sé, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí, sí. No, o sea, la respuesta automática que me sale es averiguar, informarse y leer. Pero nada, uno puede leer muchos libros de cómo volar un avión, pero hasta que no se suba a un avión, no, no, no. Bueno, No, entonces y yo diría habiéndotelos que leídos todos, habiéndotelo leído todo, perdón que te corta aquí, pero habiéndolos leído todos los libros, te puedes poner con el mando del avión en la mano y no tener ni la más puta idea qué hacer también, ¿eh? Perdón. gracias. Gracias porque a eso remití el ejemplo. A Mm. lo que voy es que, primero, esto de la presencia, poder estar como decimos acá, ¿no? Estar pillos, digamos, en detectarse cuándo o cómo se expresa nuestra energía masculina, nuestro deseo sobre todo, ¿sí? Esto, que sea rápido, meterla ya, bombear, una, dos o tres posiciones específicas y acabar. Ese guión, que viene mucho del porno, no es que esté mal, yo no es demonizarlo, pero es uno de millones de posibilidades. Está bueno también. Está Entonces, bueno también, ¿no? O sea, sí, sí. por un lado es empezar a identificar esos puntos clave al momento de cuando llegue el orgasmo y la eyaculación. Otras cosas que otros ejercicios yo animo a practicar mucho en soledad, ¿no? El cultivo en solitario, como le llama el Tao, sin ver estímulos, sin pantallas y usando las dos manos. Las dos manos, ¿qué Apagar el significa? Explorar muchas zonas erógenas. A mí me gusta mucho y defiendo mucho el concepto de sexualidad masculina no falocéntrica. No todo pasa por la polla, por el pene. Entonces, empezar a amplificar el paisaje, ¿no? De que no sea un viaje lineal, che, me excito y tengo que llegar rectilíneamente a un objetivo. No, puede ser más sinuoso, volver, disfrutar más el paisaje y olvidarnos un poco, un rato, de de esa compulsión a la eyaculación. ¿Me explicó? Entonces, como, che, ¿qué pasaría si emprendo este viaje? Hasta incluso, che, hoy no voy a eyacular. Me freno, me regulo, voy suavecito y demás. Por más que me quede con esa energía así, bueno, Mm, probar mm. y ver qué pasa después. Esos son como los ejercicios iniciales que a mí me gusta y animo invito a que los prueben. Y hay veces que es como, wow, nunca había hecho esto. O, qué loco. Y sí, es eso, es como darle Claro. al cuerpo, o sea, como darle al cuerpo una novedad. Sí, Claramente choca y se tensiona con los hábitos. Somos seres de hábitos. Che, el cuerpo te va a decir, no, dame esto, estoy acostumbrado a esto. No, no, no. ¿Sabes qué? No. Y el cuerpo se va a poner loquito y te va a pedir con más fuerza, bueno, mm, y darle de a poquito, como total. reducir, para Sí, amplificar la coherencia y buscar otras maneras. Luego, cuando nos ponemos ya más fundamentalistas en la retención, en múltiples orgasmos y demás, bueno, sí, ahí se requiere educación, ejercicio, consignas, claro que sí, pero a tu pregunta, para arrancar, es considerar que como varones podemos tener sexualidad, hasta sin erección, hasta sin sí, penetración y hasta sin eyaculación. mm, Corta. sí, sí, sí. Es potente esto, ¿eh? Y cierras con algo heavy. Me gusta, simplemente me apetece subrayar, resaltar, has dicho la de la compulsión a la eyaculación y me viene automáticamente cuando te escuché decir esto, me vino un autor que seguramente también has leído y me gusta mucho, que es David Deida, ¿no? Que él habla de la adicción a la eyaculación también, ¿no? De cómo, de poner la atención ahí.
al menos cuestionártelo, ya está. Ya eso es un paso, es un gran paso. Es muy guay esto. Sí, es que nos quedan temas para seguir hablando. ¿Eh? Los invito a repetir esto en algún momento, porque creo que hay mucho más para hablar y con suerte hemos inspirado a alguien o inspiraremos a alguien que nos escuche. Espero que sí. Eh, de rigor, para cerrar, bueno, tienes la cuenta aquí de Instagram, entiendo que es el mejor lugar, donde la gente te puede encontrar, gente que está, vos estás más en Argentina, yo estoy aquí en España, quizás es importante dejar dos comentarios al respecto y si querés ya nos despedimos y luego nos emplazamos a una siguiente. De una. No, desde ya, gracias, era un placer como poder conversar de esto así coloquialmente, de un temazo, y me alegro mucho que te animes con tu servicio, con tu vocación, con tu cuenta, me alegro y hacer comunidad es la que va. Por mi parte, acá acabo de cerrar un programa online, el último de un formato de 3 meses que venía haciendo ya desde el 2023. Yo empecé en el 2020 haciendo cositas más reducidas. Ahora estoy en el proyecto de acá en Córdoba capital, en Argentina, hacerlo presencial Ujú. y algunos viajes. Lo online está bueno, pero es como pausa para buscar un poco más la conexión con el masculino. Eh, Estamos con eso. Después, sesiones individuales, asistencia y demás. Estoy con eso, sí, por suerte. Por suerte ahí hay varones que sí, ¿no? Sí, Esto de la masculinidad del bien que hay me gusta, me muchos varones satisface. que no se atreven, lamentablemente, no se atreven a decirlo quizás en su círculo habitual, ¿no? O el que ha sido el círculo, pero en el fondo hay muchas ganas y está guay. Pero, sí va. O sea, perdón, ¿no? Hago hincapié en algo que dije recién. O sea, hay muchachos que expresan que es la primera vez que nombro esto, o la primera vez que escucho esto de alguien. Es como que en su círculo, en el fulbito, en el trabajo, en la familia, no hay espacio para hablar de esto. Y al No, final la comunidad termina brindando esta calidez para nombrar y encima hablando, no de manera vulgar, pero viste, con palabras más cercanas y nos divertimos, nos reímos, aprendemos y bueno, mucho, reflexionamos. Es mucho, eso, es eso. mucho potencial. Pues gracias. Yo por mi parte quizás simplemente hacer como la invitación también a los hombres de observar cómo están a nivel de energía en general. Yo creo que también aquí hay pistas que el cuerpo te va dando. En el momento para mí es como a partir de o sea, todo esto quizás es opcional hasta que tienes 35, 40 años, pero yo creo que a partir de los 40 es casi como obligatorio, debería ser. Bueno, al menos de vuelta hablo de mi propia experiencia, pero que hay un punto ahí que a veces se nos va la olla, decimos, se dice aquí en España, ¿no? Se nos va el mambo en que la mejor dieta o el mejor crossfit y entrenamiento y la mejor suplementación y empezamos a hacer un montón de biohacking y para mí hay un eslabón perdido que es este que traemos aquí, que puedes hacer todo bloqueado. Pones a esta central energética atómica, como me gusta a mí también llamarla, que tenemos entre las piernas, y pones atención, conciencia y te haces cargo de eso, de todo lo otro nunca te será suficiente para estar en plenitud, yo creo. Entonces es un poco esta también invitación a reflexionar, ¿no? Los hombres, que está genial cuidarse, ir al gimnasio, todo, pero cuando conectas con esto y decides, ¿no? Dominar este poder, ahí realmente ves los beneficios de todo lo otro. Pero bueno, esto da para esto podemos hablar la siguiente sesión. Pues ha sido un verdadero placer, a ver. Ya te dije que tenía esta cosa mía que sí, que no, que te contacto, que no, y mira, nada, es como todo. Ahora lo haces y dices, joder, ¿por qué no lo contacté antes? Pero bueno, aquí estamos. El canal está abierto y con ganas de seguir en contacto. Te mando un abrazo súper, súper fuerte. Cuídate mucho. Un placer. Gracias, María, a los Adiós, presentes. adiós. Chao, chao, chao.